Hola a todos y bienvenidos a la chuleta de Osler. Vamos a hacer este pequeño video acerca de pericarditis, sobre todo un poco el diagnóstico a través de la presentación del paciente del examen físico, hablar un poquito de la fisiopatología de la enfermedad, también un poco de la etiología de las causas de la enfermedad y luego pues terminaremos con los criterios diagnósticos, un poquito acerca del derrame pericárdico y pues un par de pinceladas solamente del tratamiento. Mirar un poquito al corazón como es normalmente, el ventrículo derecho siempre va cerca a la cara inferior del corazón. Las estructuras que corresponden a las aurículas por fuera son las orejuelas, a las que toca también el pericardio visceral. Y bueno, el ventrículo izquierdo y el ápex. El corazón está cubierto, está envuelto, está forrado, por decirlo así, en dos láminas que están en contacto, una directamente contra el miocardio, que es el pericardio visceral, y otra por fuera, que está en contacto con las estructuras vecinas, con la pleura, por ejemplo, que vendría a ser el pericardio parietal. Entre las dos láminas hay un espacio que normalmente no existe porque están pegadas las láminas, y es el espacio que se llama espacio virtual entre los dos pericardios, por decirlo así. Eh, eh, bien. Eh, Paciente que se presenta con dolor típico de pericarditis, y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque uno de los criterios diagnósticos de la pericarditis es el dolor típico de pericarditis. Y no es un dolor que se parezca en su totalidad a un dolor por síndrome coronario. Es decir, el dolor de pecho que tiene el paciente no es porque se ha tapado una arteria coronaria, es porque se ha inflamado el pericardio y eso genera otras características. Primero preguntarle al paciente si es que ha tenido algún catarro o algún resfriado en estos días anteriores o algo que le haya generado fiebre o fiebre baja, una febrícula vespertina, aparte de un malestar general, que el paciente se haya encontrado enfermo en los últimos días y después venga con dolor torácico ya, a lo mejor indica que es otra cosa, sobre todo si el paciente es joven y no tiene o tiene muy bajo riesgo cardiovascular. El dolor será retroesternal, detrás del esternón, en el centro, y no se asociará al esfuerzo, sí a la posición. Si el paciente se acuesta, se pone en decúbito supino, si se tumba, le dolerá un poco más, se inspira, le duele, y si se inclina hacia adelante, más bien, pareciera que doliera menos. Y en cuanto a la irradiación, sí que se irradia, puede irradiarse, pero a los dos lados por igual, a los brazos, a ambos lados del cuello, a los hombros. Y el tipo de dolor ya no viene a ser tan opresivo, sino es más como pleurítico, como si lo apuñalaran, como un dolor muy punzante, muy de pleura, muy pleurítico, pero más en el centro del corazón. Y eso, que alivia cuando el paciente se va hacia adelante, todas esas características orientan a que tal vez el dolor no es por un síndrome coronario, no es un problema coronario, sino es a lo mejor otra cosa y pues convendría ver, como siempre, pedir un electro y una placa radiográfica. Y en el electro podríamos ver esto, un signo de mucha sensibilidad que es la elevación del ST, la elevación del segmento ST, pero a manera de guirnalda, con una concavidad superior, y el otro es la depresión del ST, del PR, la depresión del segmento PR, que esto es más específico de la pericarditis, de una inflamación del pericardio. El descenso PR es más específico. Es cierto que conforme pasan las semanas, esto va cambiando, de hecho, después la T se invierte y al final se corrige, pero el paciente probablemente venga después de días de haber iniciado el cuadro y tendría el descenso PR y esa depresión del ST, un descenso ST que es aguirnaldado, como colgando, ¿no? Como una concavidad superior, sí, concavidad superior. La pericarditis pues estamos enfrente de una reacción inflamatoria del pericardio y pues puede ser parte de un síndrome inflamatorio, infeccioso, un síndrome de alguna enfermedad infecciosa, que podría ser un virus, el Coxsackie, la influenza, el ecovirus, pero sí que es cierto que podría haber una enfermedad bacteriana, más raro, o por micobacterias, y eso ya tendría que ver con el estado de salud del paciente, con las condiciones socioeconómicas y de dónde viene también. Eso también nos convendría después hacer la placa radiográfica, no necesariamente por el derrame, sino por ver cómo están los pulmones y ver si está en el contexto de una enfermedad infecciosa, inflamatoria. Me va a servir mucho pedir el hemograma,
ver cómo están los leucocitos, ver si hay un aumento de los neutrófilos o un aumento de los linfocitos, que al final son los que causan la inflamación del pericardio. Y por supuesto, es muy importante, los reactantes de fase aguda, velocidad de sedimentación globular sobre todo, la proteína C reactiva de fibrinógeno, también las plaquetas suelen aumentar. Y esto es muy importante, no olvidar las proteínas miocárdicas, las troponinas. Me dicen si se elevan, significa que no solamente está inflamado el pericardio, sino que también ya hay daño del miocardio, por ende sería una miopericarditis. Y luego, por supuesto, no olvidar el electrocardiograma, que lo hemos visto, las características del electro. Esos cambios son difusos en todas las precordiales, no es como los cambios que se ven en un síndrome coronario agudo, que son específicos de la cara. Si es cara lateral serían precordiales izquierdas, si es cara inferior de 2 de 3 AVF, etc. En el caso de una pericarditis, los cambios electrocardiográficos aparecen en todas las derivaciones, es difuso. Porque claro, el pericardio recubre todo el corazón. Y la radiografía, que si bien es cierto no siempre voy a ver el derrame, solamente si es que ya es 300, 500 centímetros cúbicos yo ya lo veo, y si es de novo, un derrame de novo es un criterio diagnóstico. Luego, pensar en que dependiendo del contexto del paciente, de los factores de riesgo, de la historia clínica, de lo que presenta en el examen físico, de otros criterios diagnósticos de otras enfermedades, podríamos no estar enfrente de una enfermedad infecciosa, sino una enfermedad inflamatoria verdadera, una enfermedad autoinmune, como sería el lupus, la artritis, una enfermedad como la sarcoidosis también. Y lo otro en la auscultación, el roce pericardio. El roce pericárdico, que suena como si yo rozara mis dedos contra la palma de mi mano. Ese roce pericárdico puede auscultarse en todas las derivaciones, sobre todo en la mitral, en la precordial, pero también es criterio diagnóstico también. Entonces ya tenemos dolor típico de pericarditis, un roce pericárdico, un derrame de novo, un electro típico de pericarditis. Y si hay troponinas, pues hablaríamos de miopericarditis. Vamos a tocar un poquito el tema del derrame pericárdico y la importancia del derrame son los cambios hemodinámicos que pueden producirse. Es decir, es cierto, la inflamación pues, genera un líquido que se acumula entre las dos paredes y aquí yo lo he puesto como unas flechas que como que oprimen, como que oprimieran al corazón. El líquido entra y separa las dos láminas, se acaba el espacio virtual, es un espacio real. Y sí que es cierto, no siempre va a ser visto en una radiografía y es mucho más sensible la ecocardiografía o una eco transtorácica simplemente para poder ver el derrame pericárdico. Pero el problema es que el derrame comprime el corazón, no permite que haya una buena dilatación, no hay un buen Frank Starling, no hay un buen llenado ventricular y esto genera una alteración de la sístole, es decir, lo que es solamente una insuficiencia cardíaca diastólica que está generando un remanso de sangre hacia atrás, puede convertirse en una insuficiencia cardíaca sistólica, sobre todo si el paciente adquiere o tiene más requerimientos metabólicos. Cierto es, y esto me olvidó decir, que no solamente está el dolor, también es la disnea y la taquipnea. El paciente se encuentra disneico, siente que no respira bien o siente que tiene que respirar más veces para lograr un bienestar. Eso creo que me he olvidado decirlo. Bueno, y luego decir que esa alteración de la diástole, sobre todo en el ventrículo derecho, hace que una inspiración donde hay mayor retorno venoso se va hacia un lado, el septum interauricular e interventricular se va hacia un lado y el llenado ventricular izquierdo no es bueno. Entonces, al inspirar, que lo normal sería que aumente la fuerza del pulso, más bien se vuelve más débil y a eso se le llama pulso paradójico. Lo normal, repito, cuando yo inspiro es que el pulso sea más fuerte, pero en el caso de una constricción, las alteraciones mecánicas hacen que no haya un buen llenado ventricular izquierdo, entonces la fuerza de la eyección sistólica no es igual. Entonces hay un pulso paradójico, un pulso débil al hacer la inspiración. Y luego el derrame, digamos que el diagnóstico definitivo del derrame será con la ecocardiografía. Eso ha sido todo con respecto a los criterios diagnósticos de la pericarditis, es decir, que el tratamiento serían antiinflamatorios, hablamos de aspirina 1 gramo, altas dosis de antiinflamatorios no esteroideos. No se olviden de dejar un like, de compartir el post. Espero que les sean útiles las imágenes y te espero ver de vuelta aquí en la chuleta de Osler.